Bien, bueno, y continuamos con más información, con nuestro segmento de Adultos por los Derechos de la Infancia, justamente hablando de abuso sexual infantil, con esta clara intención de visibilizar para decir basta en un contexto bastante complejo en nuestro país con respecto al aumento de los casos de abusos en los últimos tiempos. Vulneradas. Vamos a hablar con los integrantes de Adultos por la Infancia, Sebastián Cuatromo, Silvia Piceda. Gracias por estar nuevamente con nosotros para hablar de estos temas tan sensibles, por cierto, para nuestro país. ¿Cómo les va? Bienvenidos nuevamente. ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes, un gusto como siempre. Bueno, a lo largo de este tiempo que hemos compartido hemos recorrido diferentes aspectos con respecto a esta temática. Bueno, en esta oportunidad justamente para hacer de alguna manera un cierre, llegando a la etapa final de este año. Bueno, y en un contexto realmente muy particular, ¿no? En donde han aumentado los casos de denuncias por abusos, pero bueno, también con una necesidad de visibilizar justamente para detener, para informar y para decir basta por sobre todas las cosas, ¿no? Sí, esto marca claramente todo lo que estamos viendo últimamente, que es que salimos a hacer denuncias, que se hacen más públicas, es la necesidad de tener una sociedad adulta que esté decidida, por un lado, a terminar con la complicidad con los abusadores y abusadoras, y por el otro lado, a proteger a los sobrevivientes del delito de abuso y a los niños y niñas que hoy están en riesgo o que están padeciendo esto. Y las actitudes pueden ser muy sencillas, muy claras por parte de esta sociedad adulta, y es eso lo que nosotros esperamos que se empiece a dar, por ejemplo, en las fiestas. Las fiestas es un momento óptimo y perfecto para que cada una en su familia, en su núcleo de pertenencia, deje de tener el permiso hacia los abusadores. Esto significa las fiestas, la casa, el lugar, es para las víctimas, para los sobrevivientes, y que bueno, que no podemos participar de las fiestas con la persona que abusó de nuestras nietas, nuestros hermanos, nuestra vecina. O sea, nos parece que esos gestos son concretos, son pacíficos, pero son contundentes, y la sociedad toda lo puede hacer. O también otro modo es esa vez que alguien se nos acercó y nos dijo algo que hoy recordamos que era abuso sexual y que en ese momento no supimos reaccionar, podemos comunicarnos con esa persona, llamarla, buscarla, para darle hoy el abrazo, la contención, la escucha que quizás en otro momento no supimos, pero hoy sabemos lo importante que es el poder escuchar el dolor de infancia de la otra persona. Estos son gestos que en verdad nos encantaría que a la audiencia del programa le quedaran como gestos concretísimos para hacer, y que lo puede hacer cualquier persona. No hace falta tener ni poder político ni acceso a grandes medios para cada uno en nuestra propia vida y en nuestro propio entorno empezar a decirle basta al abuso sexual contra niños. Es urgente romper con esa complicidad muchas veces inconsciente que hay social avalando, ¿no? Determinadas situaciones, ¿verdad? Es absolutamente consciente, pensamos nosotros, en base a la comodidad. Por supuesto que es incómodo decir, en esta Navidad no invitamos al abuelito o no viene el tío o la tía fulanita, porque sabemos que han sido cómplices o que han abusado de niñas, niños y adolescentes. Es incómodo, pero es lo que tenemos que hacer como sociedad si queremos en verdad tener una sociedad mucho más bella y que en verdad proteja a los niños y niñas de hoy. Da la sensación, Silvia y Sebastián, que en esta última etapa, este último año también ha servido, mirando la otra mitad del vaso, digo, para las denuncias, ¿no? Es como que hay una tendencia a formar una cultura por los grupos de trabajo como los de ustedes que hay en todo el país, a animarse, ¿no? A denunciar casos que han sido muy graves y que han determinado infancias, actualidades, de personas que han condenado, no solo a ese menor abusado, sino también a todo su contexto familiar. La denuncia parece un denominador común en estos tiempos y en buena hora. Felicitamos eso también, ¿no? Sí, por supuesto. La lucha contra la impunidad de este delito es uno de los pilares fundamentales para transformar esta historia. En ese sentido, como también lo corrobora nuestra experiencia pública y colectiva por todo el país desde hace muchos años, no podemos dejar de señalar una y otra vez una de las grandes deudas que tiene el Estado como garante de los derechos de la infancia, en este caso a través del Poder Judicial. En ese sentido, aún en un país federal como el nuestro,
en líneas generales, la experiencia a nivel nacional sigue corroborando una gran deuda en capacitación, por ejemplo, en las y los operadores judiciales, en conocimiento sobre abuso sexual, en cómo tratar con las víctimas y denunciantes, y en el caso de la infancia víctima en el presente, con sus adultas y adultos protectores. Todo esto conlleva a que siga predominando una realidad de mucha violencia institucional hacia las víctimas de abuso sexual, predominantemente en el ámbito intrafamiliar. Es mucho lo que hay que transformar a nivel judicial para que, entre otras cosas, como todavía sostienen especialistas, el abuso sexual contra niñas, niños y adolescentes deje de ser el delito más impune de la tierra. Ahí hay una gran valentía, sin duda, en múltiples sobrevivientes, inclusive de muy diversas generaciones, y en adultas y adultos protectores de niñas y niños víctimas, que vienen dando cada vez más el paso de la denuncia, el paso de la búsqueda de la indispensable reparación y justicia en términos legales. Pero ahí, entre otras cosas, lo que está faltando es una gran transformación al interior de los poderes judiciales para que realmente la infancia pueda pasar a estar protegida frente a este delito. Así es, y la importancia, como le hemos mencionado en varias oportunidades, ¿no?, de estos adultos protectores que de alguna manera conforman esta aldea, ¿no?, que puede llegar a advertir situaciones de abuso y que pueden llegar a denunciar y a proteger a esa infancia en riesgo, ¿verdad? Por supuesto, es fundamental. Nosotros decimos los adultos y adultas de buena voluntad. O sea, la gente preocupada por lo que le pasa a los niños, niñas y adolescentes, pero también preocupados por esos pares adultos o adultas que han sufrido, y darle la posibilidad de que nos cuenten, de que te puedan hablar, y entre todos los adultos y adultas proteger a los niños y niñas de hoy. Y se hace con esto, con gestos muy sencillos, porque a veces lo que pasa es que muchos dicen, no puedo hacer nada, porque yo no soy el Estado, porque yo no soy el Poder Judicial. Sí que podemos, por eso nosotros insistimos tanto de los cambios hacia adentro de cada una de las familias, hacia adentro de cada uno de los grupos de pertenencia. Y así entre todos y todas vamos a poder exigir al Estado que cumpla con su deber. Pero además de eso, y fundamental, y lo que más nos duele a los sobrevivientes, es la actitud de nuestros familiares que no nos supieron escuchar, que no nos supieron y que hoy siguen sin podernos, nosotros decimos, apachuchar, abrazar, entender. Bueno, esto sería lo central y lo que queremos que quede como mensaje para la sociedad toda. Que todos desde nuestro lugar podemos hacer algo, tanto para ayudar a los niños y niñas de hoy, como para ayudar a los sobrevivientes que han denunciado, o que han hablado, o que han podido contar sus dolores. ¿Cuáles serían? ¿No? Me quedo pensando en esto, Juli, digo, y se lo traslado a Silvia y a Sebastián. ¿Cuáles son esos aspectos a tener en cuenta para darnos cuenta del abuso en los menores? Digo, ¿qué elementos debemos considerar a la hora de un menor abusado? ¿Cuáles son los gestos que exteriorizan? Nosotros siempre decimos que es ante cualquier cambio pensar en abuso. O sea, habitualmente, ¿qué tendemos a hacer los adultos? Un niño o un puber empieza a estar rebelde, o empieza a consumir sustancias, o le empieza a ir mal en la escuela y decimos, es el cambio de la edad, son las hormonas, se separaron los papás. Bueno, no. Tratemos de pensar primero si a este niño o niña no le está pasando algo más grave, más importante, y que está siendo un síntoma mediante este comportamiento. Después, aprender a escuchar. Muchísimos de nosotros, que puedo con tantos años de tener grupo de pares, muchísimos de nosotros lo hemos dicho en diferentes ámbitos. El tema es que los adultos no nos escucharon, o no le dieron importancia a lo que estábamos diciendo, o no creyeron. Entonces, y después están los nenes más pequeños, que lo que te van a hacer es con el dibujo, con los juegos, con los modos de expresarse. Están diciéndonos que algo les está pasando. Por eso es necesario la aldea, porque quizás, ponele, vos como mamá o papá no te podés dar cuenta de algo, pero sí la tía, la vecina, el kiosquero, ven un gesto, ven algo y se pueden estar dando cuenta que esos niños o niñas están teniendo dolores, que nos están tratando de pedir ayuda a su manera, y por eso es necesaria una sociedad adulta que esté atenta, que escuche y que esté dispuesta a hacer algo. Esto es fundamental, que estemos dispuestos a hacer algo para ayudar en la vida de los niños, niñas y adolescentes que tenemos alrededor nuestro. Y ahí, para complementar también, como decimos siempre, y una vez más en este caso hablando de las obligaciones del Estado como garante de los derechos de la infancia,
las niñas, niños y adolescentes, de acuerdo a cada edad y a cada etapa evolutiva, tienen distintas manifestaciones, signos y síntomas físicos y conductuales, que en el terreno, por ejemplo, del educativo es fundamental tener a una comunidad docente capacitada y formada para saber ver y escuchar muchos de esos signos y síntomas físicos y conductuales que, de acuerdo a cada edad y a cada etapa evolutiva, niñas, niños y adolescentes manifiestan, no necesariamente con palabras, pero si hay capacitación y si hay formación al respecto y se generan las condiciones y los contextos para que niñas, niños y adolescentes en sus escuelas puedan expresar sus emociones, sus sentimientos, ahí tenemos otra gran manera de brindar condiciones de posibilidad para que las niñas, niños y adolescentes víctimas de hoy puedan expresar lo que les está pasando y del otro lado tengan adultas y adultos capacitados que sepan ver y escuchar todo eso que, reiteramos, muchísimas veces no lo manifiestan con palabras, pero sí con mucha claridad en signos y síntomas físicos y conductuales que ahí requieren una capacitación específica, por ejemplo, de la comunidad docente. Así es, y qué importante, mientras los escuchaba, ¿no? Esto de poder exteriorizar, hablar y compartir, ¿no? Justamente para sanar la propia historia y también para sanar la historia colectiva, ¿no? De esa institución, de esa familia, de esos espacios donde puede seguir, ¿no? Ese abusador haciendo tanto daño. Por supuesto, por eso es tan importante cambiar y tener quizás la postura incómoda que es la protección, pero en verdad es la única modo que tenemos como sociedad, familia, grupo, de poder tener una vida más feliz, más plena, protegiendo a la cría humana. Que esto debiera ser nuestro eje rector como comunidad adulta. Nuestra preocupación primera, ¿cómo hacemos para que nuestra cría se críe feliz, con posibilidades, llevando adelante todas sus potencialidades, con amor, con respeto? Bueno, esto tiene que ser una preocupación y una ocupación de todos los adultos y adultas. Así es, valoramos muchísimo el tiempo que nos han dedicado en este espacio que hemos compartido, el compromiso justamente con la causa que asumen desde Adultos por los Derechos de la Infancia y también la publicación de un material más que valioso, con documentos, con escritores realmente muy reconocidos en el país y con la publicación del último libro, ¿no? Del libro que nos han comentado hace unos días. Acá está, sí. Somos sobrevivientes. Así que también los invitamos y las invitamos a leerlo, a compartirlo, porque hay 8 historias muy interesantes y muy bien contadas, como vos decís, por estos muy buenos escritores, que da la posibilidad de seguir escuchando y viendo los dolores de infancia para ver lo importante que es el empezar a hablar y el unirse con otros y otras. Silvia, Sebastián, han sido muy amables, muy generosos. Esperamos pronto reencontrarnos para seguir hablando de esta deuda moral que tiene la Argentina. Han sido muy amables, gracias. Seguir visibilizando y seguir diciendo basta, ¿no? A tantos casos de abuso en nuestro país. Recordamos la manera de estar en contacto con ustedes en las redes sociales, si les parece, ¿sí? Bien. Sí, en todas las redes sociales como Adultos por los Derechos de la Infancia, Adultos con X, en lugar de la O, en el Facebook, Adultos por los Derechos de la Infancia, el Twitter, @Adultox, el Instagram, @Adultox1, y también todos los días del año y desde hace años en nuestro teléfono, el 011 15 69 72 9541. Así estamos, todos los días del año desde hace muchos años, sumando e incorporando personas de los más diversos lugares y de las más diversas historias para seguir transformando nuestros propios dolores y la suerte colectiva de la infancia. Y en ese sentido agradecerles y valorar enormemente este entrañable, tan cálido y tan necesario espacio que le han brindado a nuestra causa colectiva a lo largo de todos estos meses, también siempre en contactos previos. Realmente es fundamental, en este caso en el campo de la información pública y de la comunicación social, cada vez más darle mayor visibilidad y espacio a esta causa, a estas luchas. Todo eso ayuda muchísimo a cambiar esta historia. Por eso celebramos y valoramos muchísimo el compromiso de ustedes. A ustedes, gracias. Un abrazo y todo lo mejor para ustedes. Un gusto enorme. Gracias. Hasta pronto. Igualmente, un gran abrazo. Adiós. Muchas gracias. Muchas gracias.